9:48, estamos de vuelta aquí en Más que Números. Vamos a hablar de las acciones, de la bolsa chilena, cómo está con todo esto con Arturo Frey, gerente general de Renta 4. Arturo, ¿cómo estás? Hola, Arturo. Buenos días, un gusto Hola, tenerte Connie, hola, aquí Pato, en ¿cómo Más que están? Números. Bien, pues. Gracias por la invitación. Gracias Oye. a ti. Oye, ¿cómo se ve el IPSA para adelante? El IPSA, en realidad que todos estamos esperando un año como el 2025, pero la verdad que si bien los múltiplos están todavía interesantes, estamos a 10, 11 veces precio utilidad y eso hace que seamos mucho más baratos que las bolsas desarrolladas y también estemos más o menos baratos dentro de emergentes. Y por otro lado, venimos de un año que subió la bolsa más de un 50%, las utilidades de las empresas crecieron sobre el 30% de las empresas del IPSA por lo menos. Entonces, es un año que yo te diría que está dependiendo mucho en este momento de factores más bien internacionales. Hemos visto que el mercado internacional tampoco ha logrado despegar del todo y por eso hemos tenido también al IPSA más bien cercano a cero que a los 2 dígitos. Ahora, ¿la bolsa chilena sigue atractiva o ya está siendo cara a estas alturas? No, es lo que te decía. Yo veo que la bolsa chilena es muy interesante. El peso chileno también creo que puede fortalecerse y en ese sentido para la inversión extranjera es interesante el IPSA y eso ayuda a que el contexto general también funcione mucho mejor. Entonces, nosotros pensamos que con este nivel de múltiplos, la bolsa chilena es más interesante, por ejemplo, que la bolsa en Estados Unidos y sobre todo, como te digo, para inversionistas extranjeros que también pueden ganar por la apreciación del peso chileno como por la subida en bolsa. Arturo, se está ya técnicamente por aprobar la reforma, no es tributaria, pero Pero es una reforma tributaria. es una reforma tributaria donde uno de los elementos... Con una parte de reconstrucción. Ya, pero hay un componente importante para el mercado, quizás, quiero tu opinión, que tiene que ver con volver a reponer que el 107, que es el artículo que permite que las ganancias de capital de las acciones vuelva a cero, que no tributen. Ha pasado como piola ese... Está pasando piola. Sí. ¿Tú esperan en Renta 4 algún efecto como anímico por la reforma general y de más trading, incluso de más, no solo de más volumen, sino que de más valorización en la bolsa nacional? Va todo un poco de la mano, o sea, el volumen con la valorización van de la mano de los incentivos, en este caso tributarios que pueda tener la bolsa en Chile. No olvidemos que hace 10 años la bolsa transaba muchísimo más que ahora y ahí estaba el beneficio. Entonces ahora que ha vuelto, vamos a ver si vuelve a los niveles de transacciones que veíamos el 2013, el 2014, por ejemplo, antes de la reforma tributaria del segundo gobierno de Michelle entonces, Bachelet. a ver, esto es un tema que se habla poco. Sí. Se transa menos que hace 10 años atrás, entonces, que el 2013-2014. Y eso es por... Sí, ¿Y eso es por qué? bueno, la economía como un todo ha venido de más a menos, entonces tampoco se le puede atribuir solamente al factor de la ganancia de capital, pero sin duda que todo va sumando o restando en este caso, entonces el contexto ahora, de un lado es mejor respecto de quizás de lo político y los mercados, pero por otro lado también se ha venido acumulando cada vez más deuda, entonces se parte de un lugar peor que el que estábamos hace 10 años. De todas formas, en otros lugares tampoco es tan distinto, y los múltiplos, tanto en Estados Unidos como en Europa, que muchos chilenos han ido a invertir hacia allá, se han ido muy a las nubes. Entonces, en ese sentido, pensamos que Chile sigue siendo mucho más razonable con estos precios de utilidad de 10, 11 veces, que es lo que compara finalmente cómo está la bolsa respecto de la realidad de las empresas. Y las empresas, como les decía, les sigue yendo bien. El año pasado ganaron ese 30% respecto a 2024. Entonces, la verdad que a nosotros la bolsa chilena nos gusta mucho y la estamos sobreponderando respecto de las bolsas internacionales. Ahora, Arturo, hablando de reforma, ¿cierto? Terminada esta mega reforma, viene como que el nuevo reto del ministro, el nuevo desafío del ministro de Hacienda es una modificación al mercado de capitales chileno. Se supone que van a enviar una reforma en la primera quincena de septiembre, según ha dicho Quirós, para que salga en diciembre, y que lo que dijo el ministro es que quiere tener, digamos, un mercado de capitales que aspira a ser centro financiero regional. Y él dijo, la bolsa se transformó en un mercado de 5 o 6 empresas porque temas tributarios han hecho que las transacciones bursátiles de empresas medianas se hayan ido a cero y que lo que buscaría en una reforma es facilitar que pequeñas y medianas empresas puedan emitir bonos, disminuir su dependencia del factoring, etcétera. ¿Tú crees que
va en el sentido correcto y qué efectos podría producir esto? ¿Realmente poder tener un mercado de capitales más diverso y más profundo? Sí, va con la diversidad del mercado de capitales, también con la profundidad. Y no olvidemos que la bolsa es el principal catalizador de las inversiones en los mercados. Entonces, no es posible un país desarrollado sin un mercado de capitales desarrollado. Entonces, en ese sentido, todo lo que sea abrir esto al mercado público y que empresas más pequeñas tengan la posibilidad de que libremente otros los quieran financiar mediante la compra de bonos y que eso esté con los incentivos correctos, me parece que es bueno, importante. Ahora, no sé si es que eso va a ser tan significativo como para situarnos nosotros como el centro financiero de la TAM. Eso lo veo todavía muy, muy lejano. Pero sí es importante incentivar sobre todo manos grandes en el mercado, o sea, que vengan inversionistas institucionales que le den profundidad al mercado, porque esto tiene que venir de arriba hacia abajo. Un mercado va a ser competitivo en la medida que las manos más fuertes estén dentro. Si es que hay muchos inversionistas, pero pequeños, le va a dar diversidad, pero poca profundidad y finalmente menos potencial. Entonces esto tiene que venir de diferentes capas, la institucional, los grandes capitales de family office, tanto chilenos como fuera, la repatriación de capitales, ojalá, y por supuesto un público retail con mucho más cultura financiera y mucho más posibilidades de ir armando un ahorro y inversiones de largo plazo. ¿Están las condiciones para que pasen todas esas cosas, Arturo, o se requiere, como plantea el gobierno, una reforma al mercado de capitales? Un poco de todo, es que no va a ser una sola cosa, esto es un tema cultural también, es un tema que tiene que ir de gobierno a gobierno y un poco lo que tú dices. O pones en duda, las condiciones están dadas hasta cierto punto, pero esto con ir en la dirección correcta ya podemos estar más o menos tranquilos y la velocidad, bueno, es lo que hay que ir optimizando. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero ¿qué sectores podrían en la bolsa chilena tener un espacio para crecer en estos momentos? A ver, a nosotros nos gusta el sector bancario, nos gusta Santander, nos gusta BCI, el Chile, esos son principalmente los sectores que nos gustan. Ahora también LATAM nos gusta mucho en transporte, Falabella en el comercio, Parque Arauco que nos gusta con este giro inmobiliario, también Andina B en el Chile. Son de las que más nos gusta, sin dejar tampoco de lado Mallplaza y Cencosud, que también le vemos bastante potencial. En este momento está por debajo de los 11.000 puntos el IPSA, Arturo, está en 10.985. ¿Tienen precio objetivo para fin de año? Sí, creemos que va a estar cerca de los 12.000 puntos. Ese es nuestro precio. 1.000 puntos objetivo. más, te le queda un 9%, algo así de retorno. Eso pensamos que estaría en línea con los beneficios de las empresas, con lo que se espera para Chile, y también pensando que el año pasado, incluso el antepasado, también fueron años muy buenos. Es lógico que ahora haya una especie de valle, como se produjo también en los gobiernos de Piñera, que los años electorales fueron muy buenos, los siguientes no tanto, pero en este caso, si se hacen reformas realmente sustanciales, puede que este primer año de gobierno sea un poco más plano y que los siguientes años sí sean buenos, que es lo que nosotros también pensamos que puede pasar. ¿Y cómo podría impactar una eventual baja de tasas en las acciones chilenas? La baja de tasa es de los principales factores que mueven a los mercados de renta variable, tanto en Chile como afuera, porque finalmente la baja de tasas tiene que ver también con que proyectos a largo plazo se vuelven probablemente más rentables porque descuentan a una menor tasa. Entonces, en ese sentido, sí va a ser un factor importante, siempre ayuda a la bolsa, pero todavía yo creo que hay cautela. Sí, es verdad que hay un espacio de especulación porque estamos en niveles parecidos de inflación y de tasa a Estados Unidos, pero de todas formas, mientras el peso chileno no demuestre fortaleza, puede ser un poco arriesgado bajar las tasas. Oye, uno siempre habla, Arturo, que por más que estén todos los fundamentos, que tú has mencionado varios, como que las acciones están baratas, con buen crecimiento y todo, se necesitan catalizadores, como se llama. O sea, algo que gatille y que esas cosas empiecen a pasar. Y uno de los grandes catalizadores es el ánimo, el ambiente, como la sensación de que se sintió en la bolsa a final del año pasado, que tenía que ver con la elección y qué sé yo. ¿Cómo se vive como el termómetro, el ambiente hoy día, Arturo? ¿Se ve con optimismo, con ganas de comprar y creyendo que todo va a estar bien en el futuro? ¿Está medio parado? No sé, en términos de... Te pregunto por el ambiente, pero también se relaciona con los volúmenes, obvio. Es cierto que falta un catalizador, pero también es cierto que no en todos los casos las subidas vienen de forma discrecional con un catalizador tan importante como una elección. Después hay que demostrar las expectativas que se han generado, que se concreten, y yo creo que estamos en
etapa que es más difícil porque ya demostrar más realidad que expectativas, pero esto también puede ser que el mar de fondo vaya lento pero seguro, y aquí tienen que haber iniciativa tras iniciativa que vaya mejorando poco a poco la situación con estas reformas, y también que esto llame, como decían antes, a capitales importantes extranjeros. Yo creo que ese puede ser un catalizador cuando realmente veamos grandes players internacionales a interesarse en Chile, que salgan M&A, que lo que decía la Connie, que se materialice esta nueva reforma también en septiembre. Entonces, esas cosas yo creo que van a ir sumando poco a poco, porque no hay nada tan fuerte como lo que fue el año pasado de una elección presidencial. Claro, pero es que eso, bueno, pasa cada 4 años. Bueno, en la última época, la verdad que tuvimos elecciones todos los años. No eran presidenciales, pero eran de otro tipo. Pero tal vez, claro, uno pensaría que la tranquilidad, o esa tranquilidad o la ausencia de elecciones también podría ser un gatillador. Por la estabilidad, y porque ahora sí se pueden hacer cosas que no estén ancladas al ganar una elección, y que sabemos que en general hay una cantidad de medidas que pueden ser poco populares y digamos anti-elección, anti-periodo de elección electoral, que no se toman y que ahora sí se pueden tomar. Bueno, es que ahí está la gran diferencia, yo creo, lo que estás diciendo, porque ya tuvimos la experiencia de los dos gobiernos de Piñera, que los años anteriores, o el año electoral, y con un poco vuelo más el primer año, fueron muy buenos años para la bolsa, pero después se paralizó completamente. Incluso, según cómo se considere, los gobiernos de Bachelet pueden haber sido incluso mejores que los de Piñera, en términos bursátiles. Entonces, ahora sí es cierto que está esta oportunidad de nuevamente que salga un gobierno pro mercado, pero que hagan medidas que realmente ayuden a los mercados de capitales a canalizar la inversión en la economía, y que eso ayude a toda la sociedad finalmente. Entonces, yo creo que sí, es cierto que está la oportunidad, es cierto que las medidas que se están tomando van en la dirección correcta, y no es suficiente, hace falta más, pero hay buenas señales. Buenas señales para conseguir esos 11.000 puntos que pronostican a finales de año. Ojalá, pues, 9%. 12.000, sí. ¿En 12 meses o fin de año? No, 12.000 puntos. 12.000 puntos, perdón. 12.000 puntos a fin de año sería 9% en 4 meses, sería buenísimo. Ojalá, pues. Muchas gracias, Arturo Frey, gerente general de Renta 4, por conversar con nosotros, que más que números. Que tengas buen día. Gracias Chao, a ustedes por la Arturo. invitación. Chao, Connie. Chao, Pato. Muchas gracias. Chao.